latinoamericano. Esas son las palabras que usábamos, ¿no? La teología de la liberación fue una teología y continúa siendo una teología tremendamente válida, que formó mucho, digamos, nuestro pensamiento, cambió mucho nuestro pensamiento de la fe y nuestro compromiso teológico. Descubrir que la teología de la liberación está enraizada, digamos así, en toda la enseñanza bíblica. Uno puede decir que Moisés fue el primer teólogo de la liberación. El hombre que saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo lleva, digamos, por el desierto a una nueva tierra. El rol de los profetas en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo. Todo el contenido de liberación de la opresión, de la liberación digamos así, de la situación injusta de la vida. Y la teología de la liberación, es curioso, no nace del escritorio de los teólogos. La teología de la liberación nace de las comunidades de base. Hay un teólogo jesuita que ayudó mucho al Concilio Vaticano II, Teilhard de Chardin, que habla del Cristo cósmico, el Cristo total de la humanidad, ¿no? Jesús es la cabeza, pero el cuerpo de Cristo lo formamos todos. Inclusive yo diría que los no creyentes de alguna forma están en ese cuerpo de Cristo, ¿no? En la medida que luchan por un mundo mejor. Por ejemplo, algo que después se discutió y se atacó y no se concretó, era la posibilidad de que los sacerdotes trabajáramos, que era una de las cuestiones que por ahí, entre otras, se discutía, de las formas de vida sacerdotal. Reclamábamos que eso se pudiera concretar, el concilio inclusive había aceptado la legitimidad del cura obrero, figura eso, y después nunca se hizo. Bueno, muchos empiezan en esta línea a ir a trabajar a fábricas, o a irse a barrios, o a irse al interior. Después con Onganía frenaron y expulsaron a los universitarios. El Congreso estaba cerrado, los sindicatos estaban intervenidos. Entonces, digamos, un poco como que los que expresaban algo públicamente, que lo podían hacer, y era el grupo de sacerdotes, era como la voz de ese momento, llenaba el vacío que tenían los otros, que estaban o silenciados o dispersos o en otra cosa, a partir de que el movimiento en el 68 empieza a tener estado público, se empieza a opinar, empieza a organizarse, a participar en actividades de lucha. Bueno, la jerarquía cuestiona, se pone en contra y bueno, y hasta donde puede adopta medidas, sanciona sacerdotes en Rosario, en Corrientes, en Mendoza. Otros poquitos, 5 o 6, acompañaban, como era de Nevares, Esaine, Devoto, Brasca, Novak, no muchos más. Otros no condenaban y otros sí, permanentemente discutían cómo frenar a estos curas rebeldes. Estábamos en una posición firme nosotros, no estábamos en una situación de debilidad. Nosotros aparecíamos en los diarios más que los obispos. Mi vida, con un compromiso eclesial muy fuerte hacia adentro de la iglesia, con compromisos hacia afuera, pero más esporádicos, cuando llega todo este proceso, digamos, del nacimiento de organismos de derechos humanos, etc., es como que los requerimientos afuera de la iglesia son muy fuertes. Son muy fuertes. Y en ese sentido, el compromiso que nosotros debemos tener como cristianos hacia afuera, hacia lo que pasa con la escuelita de la esquina,
o con el hospital de la otra cuadra. Es decir, no solamente con lo que pasa en la iglesia, es decir, donde se defiende la vida, donde se defiende al prójimo, donde se defiende la dignidad humana, donde se defiende la verdad, donde se defiende la justicia, ahí está Dios actuando de alguna manera. La problemática, ya viviendo en Buenos Aires, tener que llevar refugiados en mi auto y en otros autos más de gente, sacándolas de un hotel que estaba acá en Buenos Aires para llevarlas incluso a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque sabíamos que esa noche en el hotel ese iba a haber una requisa y no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Es decir, toda esa temática que se vivía en los países vecinos ocupó también mucho de nuestro quehacer pastoral en esos años. Cómo la realidad iglesia y mundo se va complementando en ver una teología situacionada. Aunque eso después tuvo sus líos con Pablo VI, con Pío XII, al hablar de la moral de situación, de buscar cómo una economía al servicio de toda la humanidad y de todos los hombres, no simplemente para que se llene el bolsillo del capitalismo más rico. Y todos esos fueron influyendo, por ejemplo, tanto en la doctrina social de la Iglesia, fueron influyendo en el Vaticano II, fueron influyendo en el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Mujica enseñaba en Derecho, yo enseñaba en Medicina. A su vez en Derecho, era profesor de Derecho Agrario Martínez Dios, año 67, ministro de Economía, profesor de la Cátedra de Derecho Agrario.